Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenido al cuarto de atrás. Estás en nuestra tertulia semanal en la cual tratamos temas de actualidad y sobre todo temas importantes para todos. Y esos temas siempre los adobamos con un poquito de música. Generalmente música clásica, música de esa que gusta escuchar y que tiene contenido y tiene finalidad. Bueno, hoy en nuestros temas de adobo musical, como le llamamos, pues en esos temas tendremos algunas partes del oratorio Salomón de Händel, que es un oratorio más bien alegre y basado totalmente en la Biblia. El oratorio toma los datos históricos del primer libro de los Reyes en la Biblia y del segundo libro de las Crónicas en la Biblia también. Me llamó mucho la atención que uno de los que escriben acerca de la obra en Wikipedia, que suele decirse que es el diccionario muy fiable y tal, pues una de las cosas que dice es que acerca de la reina de Saba, que hay una pieza preciosa que, como hemos escuchado varias veces en cuarto de atrás, no he querido ponerla hoy. Pues dice que eso que no lo toma ni de los libros de Reyes ni de los de Crónicas, sino que los toma del segundo libro de los Macabeos. Y resulta que aparece citado en los de Reyes y en el de Crónicas. Bueno, en fin, se conoce que el que hizo esa reseña no fue mucho a los libros de Reyes y Crónicas. Bueno, pues vamos ya a escuchar el primero de los temas, que es el segundo en la obra. El primero es una obertura musical y el segundo es este tema. Vuestras arpas y címbalos suenen en grandiosa alabanza a Yahvé. Ese es el primer tema cantado. Y entonces, a partir de ahí, arranca toda la obra, claro. Bueno, escuchamos al coro Monteverdi y el conjunto o la orquesta de solistas barrocos ingleses y dirige John Eliot Gardiner. Así que vamos a escucharlos con mucha atención porque de verdad que merece la pena. Suena magníficamente. Your heart, and simple song, your heart,
Bien, pues después de escuchar este estupendo tema de Händel en su oratorio Solomon, pues vamos con el tema de fondo de toda nuestra tertulia de hoy, que será el poder de la palabra escrita. Y tenemos con nosotros, en primer lugar, al señor Camilo. Digo en primer lugar porque Camilo Esperón es nuestro tertuliano más veterano. Y yo reconozco que ha habido ocasiones en las que le ha costado bastante estar presente. Ahora estamos presentes vía Zoom, pero cuando lo estábamos físicamente, Camilo ha hecho muchas veces equilibrios para estar allí en su momento en el estudio para grabar. Y esto hace ya unos cuantos veranos. Yo no quiero que penséis que Camilo es un señor mayor, así que no lo digo. Camilo, bienvenido. Bien hallado. Usted sabe que yo me comunico con usted aunque sea por señales de humo, ¿no? Con tal de estar ahí en el candelero. Ahí le duele. Tenemos también con nosotros a Moncho Lagos. Y Moncho Lagos es también un tertuliano no tan, iba a decir antiguo, qué mal suena eso, no de tanto tiempo en el programa como Camilo, pero bueno, ya hace ya unos cuantos años que comparte con nosotros el cuarto de atrás. Bienvenido, Moncho. Pues encantado de estar de nuevo con vosotros. Y tenemos también con nosotros a Pedro Crenes. Y hoy tiene una importancia especial tenerlo con nosotros, porque el programa se dedica a la importancia de la palabra escrita, el poder de la palabra escrita. Y se da el caso que Pedro es escritor de vocación, aunque él tiene un trabajo, llamémosle secular, tiene un trabajo en el que se va ganando la vida, porque de momento, a pesar de que tiene ya un buen saquito de premios, que me he enterado de eso, bueno, pues a pesar de eso y que se roza con escritores de mucho nombre, a pesar de eso, pues todavía no es lo suficiente para vivir en un hotel de 5 estrellas. Pues todavía no. Todo se andará. Bienvenido, Pedro. Gracias por la oportunidad. Bueno, y ya que estamos contigo y ya que estamos tratando del poder de la palabra escrita, pues a mí me gustaría pedirte una sencilla y breve y rotunda a tu alcance introducción acerca de la importancia de la palabra escrita. Así que adelante. Pues la palabra escrita es fundamental para el ser humano y creo que una de las cosas que estamos perdiendo últimamente es la capacidad de leer. Tenemos derecho a leer, como han dicho alguien, y no lo hacemos. Y el principio del olvido es precisamente la no lectura, ¿no? El no volver al pasado para saber de dónde venimos, ¿no? Y hacia dónde vamos. Hay mucha gente que se despierta a la realidad hoy día y cree que están inventando el mundo, que todo ha empezado con ellos. Y eso precisamente por la capacidad de no leer, ¿no? Y hay muchos casos y seguramente lo hablaremos durante el programa, ¿no? Pero sí, hay un olvido que se está haciendo manifiesto y es a través de la poca frecuencia que estamos teniendo con los libros, ¿no? Con la lectura, ¿no? La palabra escrita es fundamental, así que creo que es una cosa que es relevante y que hacemos bien en ponerlo aquí delante para conversar. Camilo, tú que eres me consta, muy aficionado a descubrir cosas del pasado en sus monumentos, en sus huellas. Yo estuve ayer viendo algo en lo que nunca había visto. Sabía que sí, que estaba allí, pero nunca había ido. Visitando las ruinas de Complutum, eso que ahora el centro de esa población romana, el centro es Alcalá de Henares,
y allí se han descubierto muchas cosas, pero como pasa siempre, edifica para arriba y no digas que había nada y solo hay un poco de aquello que es muy, muy visible y muy orientador acerca del tema. Y tú que seguramente has visitado sitios también, ¿tienes así a mano alguna experiencia de haber, digamos, tropezado con el poder de la palabra escrita en cuanto al conocimiento del pasado? Sí, por cierto, donde tú has estado también es cuna de unos mártires famosos aquí en España, muy, muy conocidos, ¿no? Que de pequeño me hablaban de esos mártires. Aunque allí poca piedra queda donde has estado, pero es hermoso aquello, todo Alcalá de Henares, ¿no? Uh-huh. Es con natural el ser humano transmitirse de alguna manera y sobre todo de forma escrita desde los comienzos de la humanidad, me atrevo a decir, ¿no? Por eso que el problema que Pedro nos ha dejado ahí es tremendo, ¿no? Que ahora parece que no necesitemos tanto eso, ¿no? Yo viajé, en su día tuve un viaje muy, muy hermoso, muy, en muchos sentidos, ¿no? Muy gratificante, que fue visitar cuevas desde Asturias hasta Santander y a través de diálogo con algún arqueólogo que me enseñaba aquello, pues descubrir que hasta ha habido ya en aquellos tiempos, y estoy hablando de la prehistoria, de la edad de piedra, estamos hablando del neolítico, ya hay una protoescritura que después algunos especialistas lo han llevado adelante y han encontrado una misma forma de esa protoescritura, esa forma de querer comunicarse, incluso en todo el mundo, ¿no? Donde se expandió la humanidad al comienzo, ¿no? De Sudáfrica, Oceanía y la isla de Borneo, etcétera, ¿no? Lugares por el mundo, ¿no? Por tanto, el hombre siempre ha necesitado expresarse porque es un ser humano, creado a imagen de Dios y, por tanto, con la necesidad de su espiritualidad y su vida plasmarla de alguna manera para sus descendientes, ¿no? Y es una de las cosas más maravillosas que nos ha legado, digamos, nuestro Dios, ¿no? Hacernos hechos pensantes, capaces de tener emociones y al mismo tiempo tener la necesidad de transmitirlas, ¿no? Es maravilloso, digamos, todo lo que es la escritura a través de toda la historia. Moncho, tú que por tu trabajo, Moncho es sanitario y por tu trabajo necesariamente tienes que interpretar escritos que han de ser fiables. Me refiero a cuando tienes que interpretar una receta, una indicación de un médico para algún tratamiento, pues necesariamente tiene que ser legible y desde luego bien interpretable. Entonces, seguramente que para ti estará muy claro la importancia y el poder de la escritura para comunicarse en cuestiones tan necesarias como esas. Seguramente que sí. Para mí, desde luego, es clave en mi trabajo. Forma parte de la rutina diaria de cada día. Yo, cada paciente que tengo delante cada día, tengo que ver su historia clínica, acceder a ella y leer lo que los especialistas o los profesionales que le han estado entendiendo han dejado por escrito en cuanto a su patología, a su evolución de su enfermedad. Y luego yo también, por supuesto, tengo que volcar por escrito todo aquello que yo observo en mi trabajo diario, en el trato con mis pacientes. Y desde luego es una herramienta utilísima el poder plasmar por escrito la evolución de una patología, de una persona, ¿no? Y que eso quede registrado. Tenéis fama de escribir bastante mal, pero bueno, eso es otra historia. Bueno, eso ahora con el tema del escrito en ordenador se ha solucionado bastante. Ya está salvada la historia, ¿no? Sí. La verdad es que algunas letras a veces era difícil de interpretar cuando eran por escrito, ¿no? Las recetas médicas o ciertos informes. Pero bueno, ahora con el tema de la escritura a través del ordenador queda mucho más accesible la información. Pedro, ya que hemos empezado por ti, dado que estamos hablando de la escritura, ¿tú podrías señalar algo que ha quedado muy palmario en la historia acerca del poder de la palabra escrita en la literatura en general, sea poesía o sea prosa, algo específico que realmente haya impactado? Y voy a hacer una señalización ahí, aparte de la Biblia, de la que hablaremos después. Pues no cabe duda que la poesía, ¿no? Sobre todo
más aquí en Occidente, pues tenemos todo el fundamento de los griegos, ¿no? La Odisea, ¿no? La Ilíada. eh, tenemos, le debemos todo a los griegos en ese sentido, ¿no? Y que creo que es una cosa que queda allí y que sigue vigente, ¿no? Después todos los textos filosóficos que nos han legado eh, y después, bueno, saltándonos a muchas cosas y mucha gente, llegamos a Cervantes, ¿no? Al Quijote, a esa broma increíble de un ser extraordinario como Miguel de Cervantes y aquí seguimos escribiendo a través de él, ¿no? Entonces, creo que no haremos lo suficiente énfasis y estamos hablando, como tú bien has dicho, fuera de la Biblia, ¿no? Pero ahora, si nos remontamos a la paz que transmite, vamos a decirlo así, el poema de Job, por ejemplo, hablando de algo muy remoto, ¿no? Hasta pasando por los propios salmos o todo el descanso que uno puede tener leyendo los evangelios, pues, y son palabras, ¿no? Me ha llegado hoy la convocatoria de prensa de Alfaguara que van a publicar la Biblia del Oso, la Biblia de Casimiro de Reina, la van a reeditar, ahora ya sale, en 4 tomos, y con un especialista y todo lo demás, y es un libro antiguo, pero la palabra acompaña, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí esas serían las coordenadas más o menos que yo dejaría encima de la mesa. Camilo, hablando de la palabra escrita, ¿qué importancia tiene en cuanto a su poder el que la palabra escrita también sea utilizada para transmitir las leyes? ¿Qué pasaría si no fuera por palabra escrita, sino como se hacía, no sé, en el medievo, que salía por allí el tío con la corneta, de parte del señor alcalde o en nombre del rey, y se lo decía a todo el mundo? Hombre, se dice que la escritura la inventaron los sumerios, ¿no? Bueno, también eso sería digno de un programa especial, ¿no? Aquí en el sur de España se está descubriendo una escritura lineal que parece ser que en Tarsis hay una escritura tartésica que es independiente del griego que viene, digamos, de Asia, ¿no? Pero, bueno, sí. ¿Cuál era la pregunta específica? Ahora me fui un poco por los cerros de Úbeda y me he perdido. A ver, compañero, yo estaba diciendo que qué importancia tiene, o sea, qué poder tiene la escritura cuando se trata de transmitir las leyes. Sí, a lo que iba yo de la escritura cuneiforme, ¿no? Pues el código de Hammurabi se dice que se inventó la escritura para contar y para contar cosas y escribir cuentas, pero si vamos a uno de los primeros códigos escritos que conocemos de la historia de la escritura, está hablando de leyes. Leyes que en cierta manera hasta se parecen en algunos aspectos al Antiguo Testamento, a las leyes mosaicas, ¿no? Solo de lejos, pero bueno, tienen ciertos parecidos porque les une casi una misma cultura, ¿no? Digamos, por el espacio-tiempo y la geografía donde se desarrolló la escritura, ¿no? Por tanto, desde siempre incido, ¿no? La humanidad tuvo la necesidad de plasmar cuentas, plasmar leyes, plasmar historias, como hizo Homero, como mencionaba antes Pedro, etcétera, etcétera. Siempre la necesidad de tengo que dejarlo ahí, plasmarlo de alguna manera para que los que me sucedan, pues quede esto en acta, ¿no? Moncho, ¿tú has tenido alguna experiencia que puede citarse de una manera especial de conocer cosas de la historia antigua a través de la escritura, aparte de la Biblia? Yo quisiera concentrarme en la Biblia después. Es que ya Pedro... Alguno ya se escapó por ahí. No puedo resistirlo, yo lo entiendo. Claro que sí. Hombre, yo soy muy aficionado también aparte de lo que hablaba antes Camilo, ¿no? El tema de las escrituras en las cuevas y todo eso. Yo, concretamente en el tema de los petroglifos, me gusta mucho visitarlos. Aquí cerca de mi casa, en Mogor, hay unos famosos petroglifos. Y conocer acerca de esa cultura, de la cultura de los castros, la cultura de los celtas, a través de los escritos que se han plasmado por parte de las personas que han investigado esa
esa cultura, me ayudaron mucho a entender toda esa parte de la historia, ¿no? ¿Qué sería de nosotros sin la falta de los libros que nos informen del devenir de la humanidad y del recorrido histórico de ciertas culturas, ¿no? Entonces, tú estarás de acuerdo con lo que comentaba Pedro antes, que si dejamos de contactar con la palabra escrita, perderemos la memoria. Es que tú hablabas antes de la tradición oral, pero la tradición oral, primero, se puede perder, es decir, se puede manipular, se puede tergiversar en ese transmitir la historia de una manera oral. Mientras que cuando la registras por escrito, eso queda plasmado y eso no admite cambios. Más que los cambios que pueda producir la propia investigación de los hechos que se lleve a plasmar de otra manera. Pero se presta menos, digo yo, a la tergiversación que se puede hacer a través de lo oral, cuando se hace a través de escrito. Yo creo que ahí está el poder de la palabra, ¿no? Pedro, ¿tú cómo lo ves ese tema de la transmisión, ya que fuiste tú el que abriste el fuego de la palabra, diciendo que si dejamos de leer vamos a perder la memoria? ¿En qué sentido te parece a ti que sucede eso en nuestros días? Bueno, precisamente sobre todo en temas históricos. Vamos a empezar por el asunto histórico, ¿no? Del lado de la literatura tenemos a muy buenos escritores españoles y evidentemente también panameños que se dedican a la literatura histórica. De alguna forma uno puede entrar allí sin ser historia, porque las novelas históricas son primero novelas, ¿no? Pero basadas en hechos históricos. De alguna forma te recuerdan, te animan, te empujan a buscar más sobre los temas, ¿no? Eso por un lado. Pero también el perder la memoria de las emociones también, ¿no? ¿Qué es lo que nos emocionaba en los 70, en los 40? ¿Qué emociones había durante la guerra civil? No hablo de bandos. ¿Qué emoción hubo? Por ejemplo, ahora son el 200 aniversario de la independencia de Panamá, del Estado de España, y qué emoción hubo en ese momento. Hoy se celebra el primer grito de independencia de la Villa de los Santos, ¿no? Eso fue lo que fraguó los movimientos para que el 28 de noviembre de 1821 se independizara Panamá. ¿Qué pasó? ¿Qué emociones había? ¿Qué pasaba en la tropa española que estaba ahí en Panamá para que después en un golpe de suerte, en una ardida allí, ¿no? Panamá decidiera ser independiente, ¿no? Todas esas cosas las perdemos porque no leemos. Entonces, claro, es tan pesada la propia realidad de cada uno de nosotros y es tan verdad muchas veces en nuestra vida que parece mentira que nos olvidamos del pasado. Entonces cualquiera puede venir a contarnos una nueva historia y hacernos perder, hacer que nos perdamos en florituras, en conspiraciones, en tristezas que no nos corresponden. Y eso tiene mucho que ver con el hecho de no leer, que no nos importa el pasado. A quien no le importa el pasado, no le importa dónde está ni hacia dónde va a ir, ¿no? Pero hay un problema. Y ese problema, a ver si en los minutísimos que nos quedan para hacer una pequeña parada. Pero, Camilo, ¿qué pasa con la historia cuando solamente nos llega a través de una versión y hay otra versión? Hay un dicho muy famoso que reza que la historia siempre lo escriben los vencedores, ¿no? Siempre hay que tener una visión crítica y ver las cosas con cierto escepticismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando los romanos hablaban, yo que sé, de los galos y de la Galia, eran unos seres bárbaros, tremendos, que bueno, eran malísimos, por decirlo, por acabar pronto, ¿no? Hoy que las nuevas ciencias de la arqueología y de la historia indagaron más, descubrieron que los galos eran personas cultas, muy preparadas. Como decía Moncho, dejaron un legado en la piedra y en su tierra precioso, donde muestra que tienen conocimientos de astronomía grandes, etcétera. Por tanto, si la historia la escriben los vencedores, siempre hay que verlo, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Y hoy en día, que se habla tanto de la posverdad y de estas historias, pues yo creo que se escribe peor que nunca en muchísimos aspectos. Yo que sé, la mafia feminista, pues cuando coge personajes históricos de la historia, a veces hasta convierte a hombres en mujeres
Y a mujeres que fueron brujas las convierten en santas y etcétera, etcétera, porque están viendo esa historia del pasado bajo el prisma ideológico que domina sus vidas, ¿no? Y es terrible. Y una persona inculta evidentemente se lo come y se cree todo lo que ponga un historiador. Y lo que hay es mucho pseudo-historiador o aficionado a la historia. Historiadores que de verdad vayan a buscar los papeles, le saquen el polvo y empiecen a traducir literalmente lo que ponen en esos papeles. Y sí den una explicación o una interpretación si es necesaria la historia, pero de eso queda muy poco. Hoy en día, Pedro hablaba de que por encima de leer poco, se lee poco y malo, y eso es terrible para la humanidad en estos momentos. Hay infinidad de mensajes, infinidad de historias, y en cambio la verdad a veces brilla por su ausencia. Es tremendo, es tremendo. Bueno, pues aquí yo tengo una pregunta para Pedro, y esa pregunta es la siguiente. Vete pensándola porque yo creo que merece la pena. ¿Cómo se consigue averiguar cuál era la verdadera historia que nos ha dejado escrita el pasado? ¿Cómo puede uno comprobar que los datos acerca del pasado tiene los correctos y no los tergiversados por el momento? Vamos a escuchar un segundo tema del oratorio Solomon, un trocito de adobo musical, es muy breve, y después yo espero esa respuesta. El segundo tema que escucharemos es Desde el este hasta el oeste. Bueno, cantan en inglés. Es ¿Quién es hoy tan sabio como Salomón? Ese es el título. Desde el este al oeste, ¿quién es hoy tan sabio como Salomón? Y esto se produce especialmente después de aquel famoso juicio entre dos mujeres que se disputaban un niño, porque cada una tenía un niño. El niño de una de las dos murió una noche porque su madre lo aplastó, o lo que fuese. Y después al otro día discutían el que quedaba vivo, este es mío, y Salomón hace un juicio para decidir de quién era, y ese juicio ha pasado a la historia. En eso se basa. Canta el coro Monteverdi y acompaña la orquesta de solistas barrocos ingleses y dirige John Eliot Gardiner. Así que escuchemos el tema.
Bien, pues Pedro, tienes la palabra. A ver si nos puedes orientar un poquito en este tema, porque a mí me consta que tú, como escritor, también eres muy lector. Supongo que para escribir es imprescindible leer. Así que estás un poquito más libro informado, lectura informada que estamos los otros. Pues la manera de saber si tenemos los datos correctos del pasado es primero ser honestos en reconocer que es muy probable que no tengamos nosotros la verdad absoluta. Eso para empezar. Y una vez que tenemos los hechos, comprobarlos, pues seguir leyendo mucho, seguir interesados en documentarse. Y yo creo que también es fundamental estar en disposición, tener la disposición de cambiar si nos hemos dado cuenta que estamos equivocados. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Y sobre todo, y ya sé que estoy manejando temas que parecen mucho más fantasmagóricos de lo que queremos creer, y hay que ser honestos. Hay que trabajar con honestidad. Yo sé que no fue así, que los datos que tengo no corresponden a lo que yo quiero contar, a lo que yo quiero creer, y voy a hacer una de dos cosas: o seguir manteniéndome engañado a mí, engañado a los demás, o decir, bueno, las cosas no fueron así, sino que fueron así. Y eso es fundamental para poder saber si de verdad tenemos la verdad o no. Y hay mucha gente que prefiere vivir engañada, y por eso mucha gente no lee. No sé si era Platón o quién era, lo leí en el epígrafe, en un libro de Paul Auster, que dice que lo malo de buscar la verdad no es buscarla, sino encontrarla. Y me parece, cuando lo leí, en un momento muy, muy oscuro de mi vida, por decirlo así, muy difícil, digo, es verdad, ¿no? Si buscar es muy bonito, pero una vez que lo hallamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Quién vamos a ser si vamos a ser transformados por la verdad? ¿No? Entonces, ahí lo dejo para que sigamos hablando. Bien, Camilo, vamos a ver. Tú has vivido de una manera muy, muy importante lo que Pedro nos estaba contando ahora, es decir, en un momento determinado, darte cuenta que lo que habías leído era garrafalmente equivocado y hay que darse la vuelta. Y Pedro recalcó mucho algo: ser honesto y decir, sí, señor, estaba equivocado. ¿Tú has vivido algo así? Y sobre todo en mi afición a la arqueología y a los nuevos hallazgos en la historia de la humanidad, pues siempre acaba uno diciendo esa frase también que es bastante conocida: hay que reescribir la historia, ¿no? Y lo más tremendo es que muchas veces la historia no se reescribe porque lo académico y lo que está institucionalizado ya, y aquellos catedráticos y aquellos lo tienen por dogma de fe, no lo cambian, y a veces se pierde muchísima historia y mucha verdad de la historia por los academicismos y aquellas escuelas que están marcando una tendencia y no quieren salir de ahí, porque entonces se le desmorona un poquito su pequeño castillo de naipes, ¿no? Por eso, Pedro, me tendría que mejor dedicarse a la poesía o otras cosas, que es más difícil pero más hermoso por otro lado. Moncho, y ahora, como hemos ya dicho antes y toca, vamos a dirigir nuestra atención hacia, dentro del poder de la palabra escrita, hacia la palabra escrita por excelencia, que es la Biblia. Y digo por excelencia porque todo el mundo sabe que es el libro más serio, más fiable, más interpretado, más traducido, más vendido. No sé cómo anda lo de leído, pero bueno, creo que también, pero a lo mejor no en la misma medida en la que se distribuye. Pero en todo caso, ya refiriéndonos a la Biblia de una manera personal, ¿tú podrías decirnos en qué forma la fiabilidad, el poder de la palabra escrita en la Biblia te ha cambiado la vida, te ha influido en tu vida? Hombre, por supuesto. La Biblia para mí forma parte de algo de tanto impacto en mi vida,
y ya desde la adolescencia, diría yo, que fue cuando me empecé a acercar de una manera personal y a la palabra, pues claro que me influyó. Primero, me dio a conocer el plan de Dios, quién soy, de dónde vengo, para qué estoy aquí, a dónde voy, es decir, esas preguntas que todos nos hacemos y que los grandes filósofos se han hecho, la Biblia da respuesta a todo eso y eso te ayuda mucho a centrarte en este mundo. Pero también me ha ayudado a conocer a una persona quien nos ha dado a conocer a Dios, que es al propio Jesús, ¿no? El hecho de acercarnos a los evangelios y conocer la historia de Jesús y ver lo que él ha hecho y lo que él hizo por nosotros, pues todo eso ha influido poderosamente en mi vida, ¿no? Y luego ya, no digamos, porciones tan personales y al mismo tiempo de tanto ánimo, pues como son algunos salmos, algunos proverbios, algunos libros de sabiduría, que te ayudan a enfocar la vida de una manera confiando en ese Dios que se revela en la palabra. Desde luego que la Biblia es un libro que tiene mucho poder, tanto poder que cambia vidas. Y eso ya en sí dice mucho del poder de la Biblia, ¿no? Pedro, tú desde tu plataforma vocacional y profesional, ¿qué nos podrías decir acerca de la peculiaridad de la Biblia vista como obra literaria? Pues creo que era Félix de Azúa que en un artículo muy celebrado por ahí, y bueno, y lo citan ahora también con esto de la revisión de la Biblia del Oso. España se quedó atrás porque no construyó el castellano sobre la traducción al castellano de la Biblia, sino sobre el Quijote. El Quijote está lleno de la Biblia, ¿no? Entonces, al final, todo vuelve, ¿no? Todo vuelve a la palabra, ¿no? La gran transformación que hubo en la educación, la gran transformación que hubo de perspectivas, incluso de perspectivas científicas, a través de la lectura de la palabra de Dios es brillante, ¿no? Y es fundamental. Y no concebimos grandes obras literarias de grandes escritores si no es en contra incluso de la palabra, incluso en contra de Dios, en contra de la Biblia, ¿no? Entonces, literariamente hablando, la Biblia es un universo en el que siempre uno puede estar yendo a buscar cosas. De hecho, uno de mis escritores favoritos, que sigo mucho, que es Jorge Luis Borges, tiene una relación con la Biblia muy, muy cercana. Nada espiritual, según él, pero evidentemente literaria toda, ¿no? Entonces, qué duda cabe que la Biblia no solamente ha transformado al ser humano, sino también las artes, definitivamente, ¿no? Entonces, y la literatura en particular, muchísimo. Porque es consustancial a la literatura el hecho de que la Biblia sea un libro, ¿no? Entonces, ahí está todo, ¿no? Entonces, hubo una versión que se sacó hace tiempo de la Biblia del Oso también, por libros, y cada libro de la Biblia estaba prologado por un escritor. Y esto era muy interesante, ¿no? Relacionar a escritores consagrados o conocidos, más bien vamos a decir así, con libros de la Biblia, ¿no? Y esto era muy interesante porque es la perspectiva, es cómo mueve la Biblia el alma, el corazón de escritores, sean creyentes o no. Pero siempre hay un movimiento, ¿no? del alma cuando nos acercamos a la palabra. Camilo, hay una cuestión que a mí siempre me llama la atención y creo que en este momento llama la atención más que nunca. Y es la siguiente. Nuestra sociedad occidental, que digamos que en su aspecto general, tal como es hoy, surgió sin duda alguna de los efectos de la reforma del siglo XVI, que nació desde la sola escritura. Es decir, de tener la revelación de Dios escrita como la referencia suprema para seguir avanzando en la relación con Dios. Pero esta sociedad occidental le ha dado la espalda a Dios decisivamente, definitivamente, conscientemente y abruptamente. Entonces, me choca mucho, por ejemplo, que es muy habitual en los concursos de televisión
ahora ya no sé si hay en la radio, pero los concursos normalmente son en televisión. Es muy habitual que hagan preguntas bíblicas, datos de la Biblia. Es muy interesante. Y después también es muy interesante que haya frases acuñadas literalmente en versículos de la Biblia. Entonces, ¿cómo crees tú que se produce esto? Por un lado, la espalda a Dios tanto que hablar de Dios no se lleva, está mal visto en cualquier sitio y sin embargo la Biblia se asoma por todos los rincones. ¿Cómo se explica esto? ¿A ti qué te parece? Bueno, se explica a través de esa gran ignorancia que tenemos de, digamos, de lo que es la Biblia, su historia, su poder. Voy a decir así su magnificencia, porque me faltan palabras para hablar de lo maravilloso que es, ¿no? Decía la reina Victoria en Inglaterra que cuando le dijeron ¿qué puedes decir de la Biblia? Ella dijo francamente, este es el secreto de nuestra supremacía. Y en cierta manera no lo decía porque Inglaterra se estaba convirtiendo en un gran imperio, sino estaba hablando por cómo había transformado ese lugar que era Inglaterra, que era un lugar donde, cuando aquí en Córdoba era una ciudad de 500.000 de habitantes iluminada, Londres era una aldea de 4 puercos por allí paseando embarrados y no era nada. Y cuando descubren la Biblia y la palabra de Dios, esa sociedad se transforma y llegó a ser lo que es, ¿no? Pero bueno, yo creo que habría de alguna manera que la sociedad actual, y lo veo muy difícil, que descubriera la gran belleza incluso que tiene la Biblia. Antes mencionaba Pedro lo del libro de Job. Alejandro Dumas dijo, este es el poema más bello de la historia. O sea, pero no queda gente que descubra la Biblia y que la aprecie de esa manera. Eso es lo tremendo, ¿no? Y ya una anécdota más, la de Benjamin Franklin, por ejemplo, en París, cuando él regresa, porque está en contacto con los revolucionarios franceses por la guerra de la independencia y todo esto, ¿no? Pero lo que tiene aquella sociedad francesa de aquel entonces era muy antibíblica, muy antidios, quería ser una sociedad atea por la revolución, etcétera, ¿no? Y él dice, bueno, pues un día que le dan una charla y que dialogue sobre lo que él quiera, empieza a leer la historia de Ruth, ¿no? Empieza a leer ese pequeño libro, pero precioso, maravilloso, y a continuación los elogios de la lectura que le había hecho eran todas, qué grande, qué maravilla, etcétera, etcétera. Y al final les dice a todos, pues esto, señores míos, está en la Biblia, ¿no? Y yo creo que a la sociedad actual pues habría que decirles, mira, aparte de ser un libro superior en todos los sentidos, es un libro maravilloso. Tiene historia, tiene literatura de todo tipo, tiene una poesía impresionante. ¿Quién no lee el Cantar de los Cantares y no se queda encandilado con la belleza del relato, ¿no? Aparte de las interpretaciones espirituales que después un teólogo pueda darle, ¿no? Y eso, y por encima lo que Pedro y vosotros decís, ¿no? Y decía también Moncho, ¿no? Es que nos transmite vida. Eso, o sea, yo que soy muy aficionado al ciclismo, bueno, pues cuando los franceses corren en bicicleta, cuando hay una montaña muy alta, ellos dicen os categoría, ¿no? Fuera de categoría, ¿no? Yo eso diría de la Biblia en general. O sea, está por encima de toda la literatura universal. Está mucho más allá. Y que la sociedad actual la desprecie por ignorancia, por no conocerla, es muy triste, pero algo habría que hacer y no sé cómo. Eso es lo tremendo, ¿no? Y ya para ir terminando así poco a poco, tampoco no estamos tan urgidos, pero bueno, ya nos queda mucho menos tiempo, ¿no? Y yo voy a haceros una pregunta en rueda porque creo que merece la pena. Y la pregunta es para los tres y yo me la voy a hacer a mí también. ¿Cuál es tu pasaje en general, no necesariamente un versículo de la Biblia, sino qué pasaje o qué historia bíblica te llama la atención de una forma muy particular, que ha tenido una influencia en percibir lo que es la Biblia o de alguna manera te llama la atención mucho? Moncho. Bueno, te digo el más fresco que tengo en este momento porque lo estaba leyendo hoy o releyendo, pero me causaba un impacto potente, que era la vida de Abraham y el llamado de Abraham, ¿no? Y como eso está conectado con todo el mensaje de la Biblia, cuando Dios le promete a Abraham de que de él va a hacer un gran pueblo, tendrá una gran descendencia y que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra,
me parece una historia apasionante, que Dios esté entablando relación con un hombre, pero le está hablando de un plan grandioso, que es llevar la bendición a todos los pueblos, a todas las etnias, a todas las familias. Y yo creo que ese es el gran mensaje de la Biblia, el Dios que quiere bendecir a las familias, y para eso ha diseñado un plan que la Biblia nos lo va describiendo de una manera tremenda, ¿no? Pero, y sobre todo, lo que me maravilla también ya no es solo la revelación de Dios, sino la actitud del propio Abraham, que cuando Dios le promete eso, se dice simplemente de él que creyó a Dios, confió en esa promesa de Dios, y su vida se caracterizó por una vida de fe y de obediencia a aquello que Dios le estaba ofreciendo y que le estaba pidiendo. La importancia de que la Biblia nos revela un plan de Dios y cómo nosotros debemos responder en confianza y en obediencia a ese plan que Dios nos revela. Pedro. Pues para mí siempre el capítulo 11 de Juan, que es el milagro de la resurrección de Lázaro. Porque es un drama, ver a Jesús siendo el Hijo de Dios y sabiendo todas las cosas, Jesús se queda. Y es como si lo estuviese viendo en una película, ¿no? Y no puede ser que él se vaya a quedar, y se queda, y volviendo ese camino, cuando Marta sale a su encuentro y le dice si hubiese estado aquí, ¿no? Ese reclamo es tristísimo, pero cuando Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, ¿no? Y cuando sigue y sale María también, ¿no? Y ya se conmueve el Señor Jesús, ¿no? Y ver a Dios llorar es conmovedor, ¿no? Entonces, y ese grito tan inmenso, ¿no? Que contra la muerte, ¿no? Lázaro ven fuera, ¿no? Y al instante el que estuvo muerto, ¿no? Dice el texto, ¿no? Es conmovedor, definitivamente. Es uno de los pasajes que más me conmueve, que me encanta predicar y que nunca puedes terminar de predicar sin lágrimas, ¿no? Pues ese es mi pasaje favorito, ¿no? Siempre cuando las cosas no van bien, siempre vuelvo a ese pasaje, ¿no? No te he dicho que si quieres ver la gloria de Dios, ¿no? Entonces es una pregunta que nos implica a todos en las circunstancias que estemos, ¿no? Porque Dios nos ama. Camino. Hombre, por belleza me gustan muchísimos salmos, me gusta el Apocalipsis por la grandeza que tiene de ver el triunfo final de Dios sobre toda la historia y sobre todo el mal, ¿no? Pero si hay un libro que me fascina un poquillo últimamente, que lo mencioné antes, que es el libro de Job, ¿no? Porque nos está dando una respuesta que el ser humano hoy en día no quiere entenderlo, ¿no? Y en cambio ese libro de Job nos habla mucho de ello. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué estamos aquí en esta vida y estamos sufriendo, pasándolo mal? Y el ser humano no quiere entender que Dios nos creó libres, nos creó con un libre albedrío y hemos sido concebidos en pecado, ese pecado original que la Iglesia Católica incluso a los niños en catequesis lo explicaron bien, ¿no? Y todo eso hace que digamos que nuestras vidas sean complicadas, difíciles, que esto es un suspiro, un sueño, que un poco en la eternidad nos olvidaremos de todo eso, pero en la actualidad hoy indagar y buscar la clara explicación y poder transmitírsela a los demás, sí. Esta vida sufrimos y es un camino a veces difícil, es un camino duro, angosto, como decía nuestro Señor, ¿no? Pero, y después en mis adentros, en mis meditaciones, decir, pero vale la pena. Vale la pena pasarlo mal a veces, vale la pena estar en dificultades y sufrir penalidades, sean económicas o sean enfermedades físicas, lo que sea, vale la pena servir al Señor porque Él dio la vida por nosotros en una cruz allí. Estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde colgado en una cruz derramando su vida por cada uno de nosotros. Y vale la pena este camino. Eso es lo que después yo de meditar y digo, bueno, porque paso mal o porque veo pasar mal a este familiar, etcétera, porque la vida se puede comportar con nosotros y con nuestros semejantes de muchas maneras, pero a través de la Biblia y a través de un libro como el de Job y otros, pues llego a esa conclusión, carambas. Cuando medito después en esa palabra vida, pero vale la pena servir al Señor, carambas. Después de todas las luchas y todos los problemas que haya en la vida, qué hermoso es, qué aventura más bonita es servir a nuestro Señor Jesús, ¿no? A mí hay un
una cuestión que últimamente me está tocando muchísimo más. Y muchísimo más personalmente, ¿no? Para mí siempre ha sido un personaje muy atractivo porque es muy humano, muy cercano a nosotros, pero muy humano en todo, en sus fallos, pero también en su pasión y su sinceridad, que es David. Pero últimamente se me está desplazando ese interés y ese verlo como si fuera de nuevo, y es ver a Dios vivir entre nosotros. Creo que muchas veces, por lo menos en mi propia experiencia, ¿no? Vemos a Jesús nacer en Belén y tenemos un relato bastante pormenorizado. Hay un salto ahí y después aparece Jesús un ratito adolescente y a continuación aparece ya adulto y empezando su ministerio. Y en todo eso vemos Jesús y casi no somos capaces, por lo menos en mi experiencia, de verlo plenamente como quien era, como aquel que le dice a Felipe, pero vamos a ver, Felipe, hace tanto tiempo que estamos juntos y aún no te has enterado. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, o sea, yo soy Dios, plenamente Dios, el que estoy aquí contigo. A mí eso últimamente me está influyendo muchísimo. Digo, ahí va, si esto es la forma en la que Dios se comporta con las situaciones. Si estuviese, que estuvo entre nosotros, ante según qué tipo de persona, Dios tiene una manera de comportarse, una manera de responder a las dudas, una manera de responder a las necesidades, una manera de responder a los atrevimientos, a los desprecios. Realmente es que yo creo que recuerdo un libro que yo llegué a leer hace muchos años, a ver si soy capaz de acordarme, un libro que recuerda cómo harías si quisieras hacer como hacía Jesús, vivir como vivía él, ¿no? Y produjo una transformación importante en algunas personas. Pero os confieso que para mí está siendo últimamente de mucho impacto, porque cada vez que leo algo, digo, oye, que en realidad sí, era Jesús, era el maestro, pero era Dios que estaba haciendo esto, diciendo esto, comportándose así, durmiendo cuando tenía sueño. O sea, de verdad que lo hace muchísimo más cercano a nosotros. A mí me impacta mucho últimamente. Y hablando de últimamente, lo siento de corazón, pero yo estoy mirando el cronómetro y este cronómetro es más duro que marca los minutos como si tal cosa. ¡Hala! Entonces ha llegado la hora de terminar. Y bueno, yo os anuncio lo que vamos a escuchar, la tercera pizca de adobo musical, que se titula Aclama, aclama, coro entero, la gloria de Salomón. El coro Monteverdi, el conjunto de solistas barrocos ingleses que dirige John Eliot Gardiner, nos van a interpretar este tema, que es el que cierra el cuarto de atrás antes de la sintonía. Pero antes yo tengo que despediros, no porque quiera que os marchéis, sino porque el tiempo no permite que estemos durante más rato, que sería estupendo. Así que muchas gracias a Camilo, muchas gracias a Moncho, muchas gracias a Pedro. Y esta experiencia de cada vez que nos reunimos y nos ponemos a hablar de cosas, de cada vez el tiempo se pasa más rápido. Pero gracias a Dios por el tiempo en que hemos estado y por haber abordado este tema que me parece que aún podemos sacarle más rendimiento otro día. Muchas gracias y buenas noches.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.